Oh Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Vamos a pedir al Señor en esta celebración por el personal que trabaja en los hospitales atendiendo a los de COVID, por la salud de nuestros hermanos enfermos, Alfredo González Esteves, Alicia López Morales, Rafael Romero Ramírez, Paola Mayorido, Lázaro de Sales Galeana, Gregorio Carreño de Sales, María de Jesús Ruiz García y su familia. El día de hoy ayer murió Rufo Gutiérrez Zarza, sacerdote que estuvo en varias parroquias, en Valle de Bravo, en Santa Bárbara, era de aquí de Metepec. Vamos a pedir al Señor por él, mañana va a ser sepultado. Pedimos también por el eterno descanso de Ángel Esquivel Rodríguez en el primer aniversario, Rita Arzate Ramírez, Julio Castillo Mendoza, segundo mes, José Antonio Gutiérrez, Jorge Ramírez Galeana, Rosa Flores Soto, Esperanza González Valdés, Camila Juárez Chávez, Adolfo Medrano Nolasco, Juan Ávila Ramírez y Marco Orozco Salazar. Teresa Sarabia también. Descienda sobre nosotros, Señor, la fuerza del Espíritu Santo, para que podamos cumplir fielmente tu voluntad y manifestarla con una vida santa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Efeso. Encontró allí a unos discípulos y les preguntó: ¿Han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo. Pablo replicó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con un bautismo de conversión, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en él que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Durante los 3 meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya. Cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya. Cuando el Señor actúa, sus enemigos se dispersan y huyen ante su faz los que lo odian. Cual se disipa el humo, se disipan como la cera se derrite al fuego. Así ante Dios perecen los malvados.
Cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya. Ante el Señor su Dios gocen los justos y salten de alegría. Entonen alabanzas a su nombre, en honor del Señor, toquen la cítara. Un canto de alabanza, aleluya, porque el Señor desde su templo santo a huérfanos y viudas da su auxilio. Él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. Un canto de alabanza, aleluya, 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 aleluya. ¿Todos? Puesto que todos han sido resucitados con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos le dijeron a Jesús: ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús: ¿de veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Muy queridos hermanos y hermanas, en esta celebración se nos presenta una escena muy interesante en la ciudad de Éfeso. San Pablo predica así en muchas ciudades. Estaba en Atenas en la semana pasada, después pasó a Corinto, ahí permaneció también bastante tiempo, y ahora llega a Éfeso. A los efesios, San Pablo, para comprender la importancia de esta comunidad, les escribió una carta. Hay una carta a los Gálatas, a los Corintios, a los Romanos, a los Tesalonicenses y a los Efesios, a los Colosenses también. Entonces esta comunidad de Éfeso es una ciudad así en la que se dice también que allí murió la Santísima Virgen María, que San Juan se fue a Éfeso y allí pasó sus últimos días la Virgen María. Bueno, en esta ciudad se da así unas cosas así muy contrastantes. En primer lugar, dice que encuentra a unos discípulos y dice: ya recibieron el bautismo de Jesús. No, apenas habían recibido el bautismo de Juan. Juan Bautista había traído a muchas personas de la ciudad de Jerusalén, de toda Judea, y los había bautizado en el Jordán. Pero esto también había procurado que hubiera una escuela de discípulos de Juan Bautista.
No todos al principio eran discípulos de Jesús, sino que unos se quedaron. A mí me gustó cómo predica Juan Bautista, su estilo de vida. Se adaptaban así al ayuno, a la abstinencia, a la penitencia, pero seguían así simplemente como esperando al Mesías. Sin embargo, era necesario que se viviera la predicación de Juan Bautista. Estábamos comentando en estos días del maestro que una niña, bueno, ahora ya es señora casada, le digo, oye, ¿cuánto estudiaste? ¿Hasta dónde llegaste en los estudios? Y ella me decía, yo no pasé de cuarto. ¿Y por qué no pasaste de cuarto? Dice, es que en cuarto estaba el maestro que era mi padrino y yo no quería dejar a mi padrino, entonces me quedaba siempre allí en cuarto porque allí estaba mi padrino. Entonces fíjense cómo esta niña pues no entendió que la enseñanza seguía, se quedó así simplemente con la enseñanza de su padrino y se quedó en cuarto. Lo mismo, de una manera semejante, sucedía con los discípulos de Juan Bautista. Escuchamos actualmente en el Evangelio lo que decía Juan Bautista. Yo no soy digno de desatar la correa de las sandalias del que viene después de mí. Él es más grande que yo. Yo no soy el Mesías, Él sí. Y así había presentado a Cristo y se había hecho a un lado. Le habían preguntado, ¿tú eres el Mesías? No, yo no soy. Pero no habían entendido sus discípulos eso. Y entonces tenía así sus discípulos, incluso escuchamos hoy en Éfeso, que es una ciudad así muy lejana del río Jordán. Entonces ese era el peligro, que los discípulos permanecieran fieles a Juan Bautista. Después les dice San Pablo, ya recibieron el Espíritu Santo. Otro desconocimiento, ni siquiera habíamos escuchado que existiera el Espíritu Santo. Esto era una cosa lógica. En el Antiguo Testamento no se había hablado para nada que hubiera así 3 personas en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso solamente lo revela Jesucristo. Jesucristo es el único que nos revela. Hay un Padre, hay un Hijo y un Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento más bien se predicaba y los judíos, los hebreos lo predicaban y lo vivían. Así todos los días pronunciaban el Shema. ¿Sí? Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor es uno. Y como es uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu energía. ¿Sí? Ese es el primer mandamiento que respetaban. Y entonces la unidad de Dios era como el credo de Israel, lo que hacía el núcleo de Israel entre los muchos pueblos que tenían muchas divinidades. Ellos decían, no hay Dios, muchos dioses, hay un solo Dios. Y por eso los hebreos, cuando llegó Jesús, desconocieron a Jesús, porque dijeron, no puede haber un Dios que está en el cielo y después tú que seas su hijo. Jesús decía, yo soy el Hijo de Dios. Entonces para los hebreos fue muy difícil aceptar esto. Un judío actual se puso a estudiar mucho así los evangelios y escribió así su confesión, ¿no? Los evangelios son maravillosos, tienen una doctrina magnífica. Lo único que no le admito a Jesús es que haya dicho que es hijo de Dios. Todo lo demás está bien, pero este hebreo decía, no hay hijo de Dios, Dios es uno. Entonces fíjense cómo es difícil en la actualidad para los hebreos aceptar que Dios es 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A estas 3 personas nosotros les tenemos que dar el mismo honor, tanto creer en el Padre.
en el que podemos así resumir así su actividad en el Antiguo Testamento. Es el Creador todopoderoso, el que hizo la historia de la salvación, el que anunció que vendría su Hijo. Por eso el Padre Celestial está muy presente en el Antiguo Testamento. Cristo es aquel que se encarna, ¿sí?, que se hace hombre, que tiene su ministerio, que nos narran los evangelios. Pero también tenemos que creer en el Espíritu Santo. Este desconocimiento del Espíritu Santo es muy frecuente, como que nos quedamos así, a veces parcialmente. Los judíos, podríamos pensar, ellos nada más en el Padre. Los cristianos en Cristo. Estos de Éfeso ni siquiera sabían del Espíritu Santo. Actualmente podríamos pensar también que algunos movimientos, la renovación cristiana en el Espíritu Santo, a veces se centran mucho en el Espíritu Santo, ¿sí? Y eso de que Cristo nos pide, toma tu cruz, tienes que dar la vida, yo soy el buen pastor, como que eso no. A mí nada más háblenme del Espíritu Santo, de sus dones, ¿sí? Yo tengo carismas del Espíritu Santo, y entonces como que se centran en el Espíritu Santo, pero ponen tanto énfasis en el Espíritu Santo que olvidan al Padre y al Hijo. Lo sano es entonces que digamos gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, a las tres divinas personas que hay en Dios. Y esto es lo que hace San Pablo cuando les habla a los de Éfeso. ¿Ya recibieron el bautismo de Jesús? No, nada más el bautismo de Juan. Pues están incompletos. Bautícense y los bautiza en el nombre de Jesús. Ya San Juan había dado esta diferencia. Yo los bautizo con agua. Viene otro detrás de mí anunciando a Jesús. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Así anuncia Juan Bautista. Jesús bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y Jesús nos prometió al Espíritu Santo. Él nos dijo, van a recibir también al Espíritu Santo. Y por eso San Pablo como que va siguiendo esta iniciación cristiana. No estaría ya completamente iniciado una persona que solamente tuviera el bautismo. Es necesario que tenga la primera comunión y la confirmación. Esos tres sacramentos son los de la iniciación. Y San Pablo, allí en Éfeso, les da este sacramento. Primero los bautiza, después dice, les impone las manos. Ahí todavía no dice bautismo, confirmación. No, todavía no se tenían esos nombres así que tienen ahora los sacramentos. Pero el San Pablo impone las manos y les transmite el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo empieza a actuar en los bautizados. Dice, sí, cuando les imponen las manos, ellos empiezan a hablar lenguas nuevas, ¿sí? Empiezan a tener facultades, carismas, regalos que Dios da a una persona, pero que solamente Dios los da. No podemos nosotros como decirle a alguna persona, tú dame estos carismas. No, son don de Dios, son regalos que solamente Dios da. No se podría ir a un convento así como se va a pedir un escapulario. Véndeme un escapulario. No se le podría decir así a algunas personas, véndeme un carisma. No, son dones de Dios. Entonces, así San Pablo les impuso las manos. Y empezaron ellos a tener carismas. Después de la confirmación, quedan capacitados para ser testigos de Cristo. Entonces, es interesante esta lectura que escuchamos como primera el día de hoy, que nos da así una semblanza de cómo la Iglesia tenía que ir perfeccionando la predicación.
No basta así con que ya escuché el Evangelio. No, ya lo escuchaste, ahora tu fe expresada tiene que llevarte al bautismo. Ya estoy bautizado, ahora confírmate, ¿sí? Y después la primera comunión. Entonces, esto es lo que nos presenta la primera lectura. En la segunda lectura nos presenta el Señor también esa madurez que tienen los apóstoles. Jesucristo nuestro Señor también anuncia su separación de ellos, no menciona al Espíritu Santo, pero sí les dice que las cosas no van a ser fáciles, que tienen ellos que sufrir, tienen que sufrir para predicar la palabra de Dios. Pero Cristo ya nos dio ejemplo de decir, yo ya abrí camino. Antes parece que todo estaba así sin saber para dónde íbamos, pero Cristo con su cruz fue así como un agricultor abriendo el surco, abriendo un sendero, una vereda, y dice, ahora sigan ustedes por aquí por donde yo caminé. Si a mí me golpearon, si a mí también me rechazaron, a ustedes también les va a pasar lo mismo. Y esto es también la vida de la iglesia, tener que predicar en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Como un campesino también que siembra así con cansancio su semilla. Después brotará la semilla y qué bueno es así que después el campesino reciba los frutos de esa semilla. Nosotros también así en la iglesia tenemos que sembrar con dolor para después cosechar con alegría. Pidamos esto al Señor en nuestra celebración. De pie. Cantamos la oración de los fieles. Que nos conduzca la iglesia por tu sendero, Señor, que los obispos y el Papa nos encaminen a ti. Te lo pedimos, óyenos, Señor, que nos sintamos hermanos, unidos siempre en tu amor, que todos juntos hagamos la gran familia de Dios. Te lo pedimos, óyenos, Señor. Que los que sufren y lloran hallen consuelo en tu amor, que los que andan perdidos encuentren luz y perdón. Te lo pedimos, óyenos, Señor. También pedimos por los médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, policías, cocineras, intendentes y quienes trabajan en los hospitales atendiendo a los de COVID. Por la salud de nuestros hermanos enfermos, Alfredo González Esteves, Alicia López Morales, Rafael Romero Ramírez, Paula Mayorido, Lázaro de Sales Galeana, Gregoria Carreño de Sales, María de Jesús Ruiz García y su familia. Te rogamos, Señor, por el eterno descanso de nuestros hermanos y hermanas, el Padre Rufo Gutiérrez Zarza, que el día de mañana va a ser sepultado,
por Ángel Esquivel Rodríguez, Rita Arzate Ramírez, Julio Castillo Mendoza, José Antonio Gutiérrez, Jorge Ramírez Galeana, Rosa Flores Soto, Esperanza González Valdés, Camila Juárez Chávez, Adolfo Medrano Nolasco, Juan Ávila Ramírez, Marco Orozco Salazar y Teresa Sarabia. Te rogamos, Señor. Pedimos también por las siguientes intenciones, por Pablo Ibarra, que está enfermo, y por los difuntos, Amado Altamirano García, Raúl Altamirano García, José Carmen Esquivel, Áurea Asunción Arzate, José de Jesús García, María Concepción Avilés, Braulio Carrillo Vázquez, María de Jesús Liquidano, Yesenia Delgado, Ricarda Ibarra, Guadalupe Camacho, Carlos Camacho, María de Jesús Camacho, Salvador Rosano, María del Rosario Millán y Ángel Esquivel Rodríguez. Te rogamos, Señor, atiende bondadosamente, Padre Celestial, estas peticiones que te hacemos por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Dígnate aceptar benigno esta hostia trigo nuestro y este cáliz nuestro vino. Padre eterno, Dios piadoso, dígnate aceptar benigno rebosantes de alegría, a tu altar nos dirigimos, a ofrecerte nuestros dones, de tu mano recibidos. Padre eterno, Dios piadoso, dígnate aceptar benigno esta hostia trigo nuestro y este cáliz nuestro vino. Juntamente te ofrecemos con el pan y con el vino, cuantos somos y tenemos en un mismo sacrificio. Vino. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos, hermanos y hermanas, a Dios Padre Todopoderoso. Que ese sacrificio inmaculado nos purifique, Señor, y fortalezca nuestros corazones con el poder divino de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, después de resucitar, se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos ascendió al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso, con esta infusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales
los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con el Papa Benedicto emérito, con nuestro Obispo Francisco Javier, su auxiliar Maximino, el Cardenal Felipe, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Fraternalmente dense un signo de paz. Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Los que van a comulgar permanecen de pie, los demás se sientan para saber la diferencia. El cuerpo de Cristo. Estoy pensando en Dios. Todo podría ser mejor si en fervor y en alegría fuesen las madres María y los padres San José y los hijos imitasen a Jesús de Nazaret.
de pie. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Permanecen en su lugar hasta que saniticen el espacio que ocuparon. Les van a dar una servilleta de papel para que ustedes extiendan el sanitizante ahí en ese lugar.